Hola amigo, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio del estudio de la palabra del Señor, teología y profecía. Hoy vamos a estudiar un tema importante acerca de la autoría del libro de Daniel. ¿Quién escribió el libro de Daniel? ¿En qué año se escribió? ¿Por qué es importante saber esto? ¿Quieres saberlo? Acompáñanos. Durante mucho tiempo han habido críticos los cuales mencionan que el libro de Daniel fue escrito en el siglo II antes de Cristo. Otros mencionan que el libro de Daniel fue escrito en el siglo VI. ¿Qué importante es esto? ¿Tiene alguna relevancia para la interpretación del libro? Claro que sí, porque conocer el autor, eso le da validez, le da credibilidad al escrito. ¿Qué problema tiene con que el libro haya sido escrito en el siglo II y no en el siglo VI? Recordemos que los años vienen decreciendo, ¿no? Antes de la era cristiana. Primero es el siglo VI y luego siglo V, IV, III y así sucesivamente. Daniel lo escribió en el siglo VI, así creen la mayoría de estudiosos. Los hallazgos arqueológicos lo han evidenciado así. Pero hay una corriente fuerte que dice que fue escrito durante este periodo. Y no fue escrito por Daniel, sino por un judío prominente durante el periodo macabeo. El periodo macabeo es aquel periodo intertestamentario. Recordemos que el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. El primero del Nuevo es Mateo. Y en ese periodo entre Malaquías y Mateo es lo que se conoce como el periodo entre testamentos o intertestamentario. No hubo revelación, los hombres no escribieron inspirados por el Espíritu Santo, cesó allí un poco, pero surgió mucha literatura apócrifa y pseudoepigráfica. También lo que son llamados los libros deuterocanónicos, más adelante. Y se dice que Daniel escribe, ese supuesto Daniel del siglo II, en ese contexto, huyendo a lo que fue un hombre sirio llamado Antíoco IV Epífanes. Los que creen que Daniel es escrito en el siglo II mencionan a Antíoco IV Epífanes como el que profanó el santuario, y así lo hizo porque va allá y destruye el santuario, quema allá un cerdo en el altar, y entonces lo llaman el cuerno pequeño, el anticristo. ¿Ya ves la relevancia? Si se cree que fue escrito en el siglo II, dicen el cuerno pequeño es aquel hombre de la dinastía Seleucida o de los Antíocos llamado Antíoco IV Epífanes. Pero los que creen que fue escrito en el siglo VI, allí se menciona la intervención de Dios, porque Daniel revela acontecimientos que van a estar en lo porvenir. Los que mencionan el siglo II dicen, ¿cómo pudo haber profetizado eso? No lo sabe. Así que le quitan la validez a Daniel como libro inspirado por Dios. Ahora, algunos argumentos que nos dicen que Daniel es escrito en el siglo VI, que son los hallazgos arqueológicos. Se han encontrado tablillas, cilindros, se han encontrado evidencia de que demuestran que el arameo que habló Daniel y el hebreo son propios del siglo VI, no del siglo II, porque ya habían algunas palabras que estaban en desuso. Y recuerden que el arameo de Daniel era un arameo imperial. También Daniel menciona 4 reinos, que es en la interpretación se ha conocido como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero los que creen en la interpretación del siglo II mencionan a Babilonia, Medo y Persia. Así que dividen el imperio Medo y Persa. Resulta que para el año 550, el rey Ciro, él derrota a Astiages, que era el rey de los Medos, y lo somete. Y ya para el 539 es cuando cae Babilonia. Propiamente lo que dice la historia, si es escrito en el siglo VI. Así que ya era un reino unificado, estaba dividido pero fue unificado. Pero los que creen en el siglo VI lo presentan como un reino dividido, contradiciendo lo que dice no solamente la palabra sino la historia.
Ahora, Daniel en su libro, capítulo 2, capítulo 7, nos menciona el reino de Dios. Daniel 2 nos menciona el reino de Dios que viene. Primero una piedra que colisiona en los pies de hierro y barro de la estatua. Daniel 7 nos habla de la venida del anciano de días. Menciona algo allí que está fuera de nuestro entorno. Entonces, allí se evidencia la providencia de Dios en este importante libro. Ahora, el tenor del libro, notan que no está en una crisis macabea. Daniel, en lo que está escribiendo, no menciona allí de una revuelta, de una revolución que hacen los judíos en contra de algún hombre llamado Antíoco IV Epífanes. Por el contrario, menciona a Daniel sometido a aquellos reyes como Nabucodonosor, luego a Darío, así nos dice Daniel 6:21. También Daniel capítulo 2, versículo 37, 38. Los menciona sometidos a ellos, pero nunca a ningún otro rey. Para los que creen que es escrito en el siglo II, aludiendo a aquel rey Antíoco IV Epífanes. Los rollos del Qumran, que fueron unos rollos que se encontraron probablemente de una colonia de judíos esenios, ellos ya conocían el libro de Daniel, así como nosotros lo conocemos hoy. Y tiene que ser del siglo VI, porque ellos datan del siglo I, esta secta judía, y si fuera el libro escrito en el siglo II, sería un tiempo muy corto para que lo hayan estudiado, para que lo hayan escrito, porque ellos lo transcribieron, lo difundieron. Tuvo que haber pasado mucho más tiempo, y por eso tiene que ser el siglo VI antes de Cristo. El mismo testimonio del libro nos dice en Daniel, yo Daniel, ¿no? Recibí una visión, Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 12, a Daniel se le dice, tú Daniel, sella las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. El mismo libro evidencia que Daniel es el autor. Y ahora, nuestro Señor Jesucristo también, en Mateo capítulo 24, versículo 15, en su famoso sermón, él dijo, cuando oigáis la abominación de la desolación, como habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en las ciudades, en los montes, en otros lugares, huyan. Nuestro Señor Jesucristo tomó al profeta Daniel como un profeta histórico. Y noten que aquí está hablando de una profecía que se va a cumplir, que se cumplió en el año 70 después de Cristo, y también está en lo futuro. Allí está hablando de un poder que va a venir, que va a masacrar, que va a perseguir. No está hablando del siglo II, de Antíoco IV Epífanes, el cual no tiene relevancia porque él cae por medio del imperio romano. O más bien los romanos le dijeron, váyase porque ya vinimos nosotros que tenemos la máxima autoridad. ¿Quién escribió entonces el libro de Daniel? La misma evidencia, tanto histórica como arqueológica, la misma evidencia del libro, y también nuestro Señor Jesucristo nos dice que fue Daniel en el siglo VI y no en el siglo II. Y lo que menciona Daniel es de un poder que va a venir, es el cuerno pequeño, el poder político religioso de Roma, el cual va a venir. Entonces los que dicen que no, es porque quieren quitarle la culpabilidad a Roma de tantas cosas que han pasado. Pero la palabra profética más segura nos dice que es así. El poder político religioso de Roma se va a levantar, y eso ya había sido predicho en el libro de Daniel. Por eso la importancia de que Daniel sea el escritor del libro, y también la importancia de que haya sido escrito en el siglo VI. Gracias por acompañarnos en este estudio de la palabra del Señor. Hasta una próxima ocasión. No te olvides darle me gusta, también suscribirte a este canal y comparte con tus amigos este video. Dios te bendiga.